El tema que vamos a abordar el día de hoy es la restitución internacional de menores. Para poder abordar adecuadamente este tema, nosotros vamos a necesitar primero devolvernos a sus clases de por allá civil, un poco familiar. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos hablando de restitución de menores, tenemos que entender que se requiere inicialmente la constitución de un derecho que pueda ser exigido internacionalmente. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos que dentro de el ejercicio de tutoría, guardia, custodia de un menor, necesitamos tener constituido un derecho. Nosotros, cuando tenemos una familia, vamos a llamarle, por decir de algún modo, normal, vamos a tener una custodia compartida. Esa custodia va a ser ejercida por los padres, por los tutores legales, y en ese momento nosotros vamos a tener constituido ese derecho desde el momento en el que yo hago el registro de los menores. Ese registro va a permitir que cualquiera de los dos padres que hacen el registro de este menor puedan tener el derecho de exigir esa restitución. Para ser más claro, si nosotros no ejercitamos una acción para modificar esa limitación, no vamos a tener en ningún momento la posibilidad de accionar la restitución internacional de menores. Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo hipotético en el cual, en el momento que nosotros iniciamos una acción legal para la separación de una pareja, parte de los elementos que nosotros tenemos que determinar es quién va a tener la guardia y custodia de los menores. Vamos a suponer que yo me peleo con mi pareja y mi pareja se lleva a mi hijo, y en ese momento yo no he iniciado ninguna acción, y esa acción de ella de llevarse al extranjero a mi menor no va a poder accionarse la restitución hasta que yo haga qué, hasta que yo inicie un juicio. ¿Para qué efecto? Para que se me conceda a mí la guardia y custodia de ese menor, y en razón de eso puedo evidenciar y entonces sí ejercitar esa acción. ¿Cuál es la acción que tiene muy particularmente ese detalle de poder hacer la restitución? La función final de esa acción internacional es que el menor, si ustedes leyeron, no pierda su origen, es decir, el lugar donde el menor reside. Es por eso que nosotros tenemos que ejercitar esa acción. ¿Por qué? Porque en el momento, vamos a suponer que yo tengo a mi hijo aquí, él va a su escuela, tiene a sus amigos, su familia, su entorno, su recámara, sus cosas y su medio. Es importante, en atención al derecho consagrado en el artículo 11, que ellos conserven esa identidad por el tema de su nacionalidad, por el tema de sus costumbres. Su propio desarrollo psicoemocional estaría en riesgo en caso de que nosotros no lográsemos o no ejerciéramos esta acción. Entendiendo esa parte, vamos a entender la naturaleza de este convenio internacional y vamos a poder hacer la acción. ¿Alguna duda hasta aquí, niños? Sí, yo. No. A ver, dígame, adelante. En el caso de la sustracción del menor, siempre se tiene que, para ejecutar la acción, se tiene que pedir hacer la demanda de guardia y custodia. Siempre. O nada más se puede hacer. No, a ver, aquí tendríamos que entender dos supuestos. Los supuestos son los siguientes. Si nosotros vamos a suponer que su abuelo se lleva al menor, papá, mamá sí pueden iniciar esa acción porque son quienes están ejercitando la guardia y custodia directa. Simplemente a lo mejor al abuelo se lo dejaron llevar un ratito y simplemente él ya no lo quiso devolver, suele pasar. En razón de eso, nosotros vamos a tener limitada esa acción en cuanto
a que los dos están ejerciendo. Sin embargo, ¿cuándo se tiene que iniciar la determinación de guardia y custodia? Cuando vamos a suponer que es el papá o la mamá la que lo está sustrayendo. ¿Por qué? Porque como les explicaba al principio, ese ejercicio está se está dividiendo, pues. ¿Sí me explico? En ese momento es cuando se tiene que iniciar ese tipo de acción. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener que tener ejercido ese derecho para poder hacerlo oponible a mi pareja, ¿sí? Cuando la sustracción no es por parte de un tercero, se tiene que hacer la división de ese tipo de acción. Lo entendemos, o sea, cuando yo y mi esposa hacemos esa acción, no es necesario hacer el juicio porque yo ya tengo determinada por el solo hecho de ser el padre del menor, pero si es un tercero, no se necesita iniciar el juicio de guardia y custodia, pero si es alguno de los progenitores quien sustrae a ese menor en ese momento, sí necesitamos hacer la acción para que a mí, vamos a decir mamá, vamos a decir papá, me determinen esa custodia provisional y en base a esa custodia provisional yo puedo ejercitar los derechos que contienen este tratado. ¿Sí? ¿Estamos claros, niños? Ok. Yo tengo una duda. Dígame. Se supone que para que te lleves al menor al extranjero, un permiso. Entonces, el menor se va con el permiso al extranjero y luego ya gustó que se lo llevaran. Entonces pido la guardia y me lo puedo traer, ¿o cómo? Sí, a ver, aquí hay un hipotético que está planteando usted que es muy adecuado. Nosotros vamos a suponer que estamos separados, yo tengo la guardia y custodia de mi menor y en el momento que yo ejerzo esa acción, mi pareja me da la oportunidad de llevarme a mi hijo a Disneylandia 2 semanas y así se acuerda y se hace el acuerdo donde yo voy a llevarme al menor aunque ella tiene la guardia y custodia. En el momento que yo me lo llevo a Disneylandia le digo, oye mijito, ¿y qué onda? Y si mejor nos vamos a, pues no sé, ya estamos acá en Estados Unidos, vámonos a Las Vegas a ver ahí algún show de esos nocturnos o no sé. En ese momento yo voy a tener la posibilidad, ¿por qué? Porque materialmente ya lo sustraje. Sin embargo, el permiso que la mamá, que es quien estaba haciendo guardia y custodia de ese menor, fue solamente por 2 semanas, 1 semana, no lo sé. La acción de restitución no solamente nos va a alcanzar para cuando se sustrae legalmente. Vamos a suponer que en un hipotético, en lugar de pasarlo por la frontera, pues yo me lo llevo por Chihuahua y me lo llevo por el desierto y lo cruzo a Estados Unidos, y cuando yo estoy ya en Estados Unidos se entera de que lo tengo allá. La sustracción del menor no necesariamente tiene que ser ilegal, puede ser con la autorización del otro padre o del tutor. Sin embargo, cuando se termina el tiempo por el cual se otorgó esta posibilidad, se ha de realizar este proceso de restitución. En ese sentido, espero haber atendido su duda, compañera, si es necesario determinar esa temporalidad para poder llevar a cabo la acción. De hecho, el tratado por ahí lo dice, no sé si ustedes lo percibieron, pero el tratado viene muy claro en esa parte. Bueno, ¿alguna duda más, niños? Para, si no, continuamos. Dígame, compañero. Por ejemplo, ¿habría algún tipo como excluyente para que no sería esto? Me refiero a, por ejemplo, una sustracción del menor por violencia, por ejemplo. ¿No? Podría. Me lo traje porque el papá le ponía unas piedras al niño y me lo traje. Sí, a ver, mi querido compañero, sí hay forma de pedir medidas precautorias. Sin embargo, en algún caso que yo llevé, tenían la prohibición del papá por un tema de violencia, solamente podía accesar al menor en los centros de convivencia familiar, de donde está vigilado y todo está cuidado,
y en razón de eso pues nosotros no veíamos un riesgo real para llegar a esta situación. Sin embargo, el papá, literal, uso de violencia contra todos unos malandrones, llegaron en 2 camionetas, golpearon al suegro y golpearon a la señora, se llevaron a la niña y literal se lo llevó a Guatemala, no me acuerdo si a Costa Rica. El chiste del caso es que a pesar de todas las medidas precautorias, ya había restricción del menor para el papá y había denuncias y había todo, pues la violencia es así. En ese caso fue un poco complicado porque no sabíamos ni siquiera dónde se lo habían llevado. Nosotros siempre pensamos hacia el norte, pero en realidad una sustracción de esa naturaleza es más fácil hacia el sur. ¿Por qué? Porque en el sur no hay control de las fronteras. En realidad tú ahí literal te pasas y ni quien se entere y no va a pasar nada. En razón de eso, pues sí se pueden solicitar si hay un miedo a que te vayan a sustraer al menor. Sin embargo, en la realidad es que físicamente pues, se lo pueden llevar, y si se lo llevan va a ser un tema complicado, y para eso es precisamente que se creó este tratado internacional. ¿Cómo ves, compañero? ¿Sí te quedó claro? Sí. Muy bien. Pues bueno, mis queridos compañeros, por ahí ya no debe tardar en botarnos esta chunche, y como les decía, nada más hay que volver a ingresar, no pasa nada. Pero bueno, continuando con esto, mis queridos compañeros, nosotros vamos a tener que este convenio internacional atiende a un derecho que se suscribió por México en el Tratado de La Haya. En esa convención, uno de los capítulos más importantes y trascendentes de manera internacional es el de los derechos de los menores. Como yo les decía, parte de esa convención busca la estabilidad de los menores, y ese artículo en particular es el derecho de poder tener una estabilidad en su forma de vida. Nosotros en México, literal, vamos a tener a la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior para poder ejercitar esa acción. Ese derecho, entonces, nosotros lo vamos a tener. Ahora, a mí siempre me gusta ser práctico. Ustedes ya leyeron todo este material y evidentemente lo que nosotros necesitamos es saber cómo se va a materializar esta acción. En razón de eso, nosotros, cuando llegue literal su cliente a tocarle a su despacho y le diga, oiga, licenciado, licenciada, necesitamos, fíjese que mi marido se llevó a mi hijo a Europa, a Estados Unidos, a no sé, necesito que me lo devuelva, yo ya le escribí, ya le dije, y él me dijo que no me va a devolver nada y que le haga como quiera porque así es, y que a él no le interesa, que es su hijo, y que cuando él cumpla 25 años me lo va a regresar, porque así les va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo, mis queridos compañeros. Lo que ustedes van a tener que hacer en ese momento va a ser, primero, determinar, por eso les explicaba yo el antecedente de la situación jurídica bien determinada. Ustedes van a tener que preguntarle a su cliente. Si su cliente no tiene determinada en su favor una guardia custodia, ni siquiera provisional, lo primero que van a tener que hacer es ejercitar esa acción. No la acción de restitución directa, sino la acción de determinar una guardia de custodia. Esa acción es rapidísima, compañeros. Si ustedes ingresan una demanda de esa naturaleza donde acrediten la necesidad del menor y toda la situación de que ustedes lo están cuidando y bla, bla, en el momento prácticamente estamos hablando de 3-4 días, ustedes ya tienen determinada esa guardia y custodia provisional. Con eso va a ser suficiente. Por ahí, dentro de los artículos, no recuerdo si es como por el 11, ahí vienen los requisitos, y uno de los requisitos es que se incluya dentro de ese todos los elementos que puedan acreditar el interés jurídico y el derecho de quien está ejercitando la acción. ¿Sí lo leyeron por ahí? Sí. Ya ven que, bueno, pues una de esas podría ser este acuerdo de custodia provisional, en el cual yo voy a tener determinado por un juez ese derecho. Ahora, vamos a suponer que yo no tengo
esos elementos. Si hay otras formas, ¿cómo puedo yo acompañar un testimonio? Puedo acompañar yo elementos como que, pues, la inscripción del menor al colegio, sus boletas. ¿Por qué? Acuérdense, compañeros, que esta acción de restitución internacional lo que busca es que el menor continúe en su entorno. De hecho, por ahí hay una parte en la cual se vuelve muy delicada la forma en la que se opera este tipo de acción. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes leyeron hasta el final el Tratado Internacional, hay una parte en donde nos dicen que también se puede negar la restitución, y la restitución se puede negar si la parte que sustrajo al menor tiene la capacidad de demostrar el arraigo del menor en la nueva nacionalidad. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí vieron esa parte? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer que a mí me vuelan a mi menor y yo no me entero de eso hasta 2, 3 años después. ¿Dónde está mi menor? En el momento que yo me entero, voy, contrato al abogado o ejercito mi acción, y en el momento yo voy a tratar de lograr esa restitución. Sin embargo, el hecho es que cuando yo ya lo ubico, él ya tiene 3 años viviendo en Estados Unidos o en España o donde quieran, ya tiene amigos, ya tiene una carrera o ya está, escolarizado y ya está hecho a ese ámbito. Ese puede ser un elemento a través del cual me nieguen a mí como el tutor original la restitución. De hecho, uno de los artículos por ahí también refiere que nosotros, en el momento que ejercitamos la acción, esta resolución no prejuzga sobre la guarda y custodia definitiva. ¿Sí lo leyeron? Por sí, ahí. Justo iba a hacer una pregunta sobre eso. Es el artículo 15. Es correcto. Hay, por ejemplo, es un supuesto también. Sí. Yo pido la restitución del menor. Sí. Mejor puede ser negada en el sentido que a lo mejor yo tengo los mismos ingresos para generar la estabilidad del menor y por eso se me puede negar, ¿no? Aunque yo la haya pedido. No necesariamente. ¿De qué dependerá que pueda ser negada esta restitución? La restitución no tiene que ver tanto con la parte económica. Sí tendría en el juicio de guardia y custodia que ver, el juez va a determinar quién tiene los mejores medios para estar mejor o para el bienestar del menor. Sin embargo, no, en este caso no depende de lo económico, depende del arraigo. Si nosotros estamos dentro del primer año para lograr esta restitución, nosotros todavía tenemos mucha posibilidad de que efectivamente nos devuelvan al menor sin mucho problema. ¿Por qué? Porque el arraigo no se va a romper. El arraigo a la tierra, el arraigo a donde vive habitualmente. De hecho, el tratado sirve justamente para ese fin, que nosotros tengamos en ese momento la forma de regresar a su entorno a el menor. Entonces, ¿en razón de qué? Lo que ustedes tienen que demostrar es que materialmente que su hijo o hija tienen un grupo de amigos, que su hijo o hija tiene que ir a sus clases de música, de natación, que ya va a iniciar su ciclo escolar y él está inscrito, que interrumpió su ciclo escolar, que él tenía una novia y luego la extraña mucho. O sea, vamos, todo lo que te genera el arraigo a tu país es lo que te va a permitir lograr esa situación de la restitución, porque la finalidad de ese tratado no es determinar sobre guardia y custodia ni nada. Lo que el tratado busca es, como su nombre lo dice, es restituir, es devolver al menor al lugar de su residencia habitual. Entonces, en razón de eso, lo que va a pasar en ese sentido va a ser que no se va a prejuzgar, por eso lo dice ese artículo, no se prejuzga sobre esa determinación, pero sí sobre cuál es el estado con el cual se tiene pertenencia. ¿Sí? ¿Sí soy claro, compañero? ¿Me entendiste? Sí, maestro. Perfecto. Bueno, continuando con eso, nosotros vamos a tener, entonces, una vez que ya determinamos
si nuestro cliente tiene o no la guardia y custodia, si tiene elementos para acreditar esta determinación, y en razón de eso nosotros lo primero que vamos a hacer, por ahí les mandé un formatito literalmente en el cual viene y hay que requisitarlo. Si ustedes lo leyeron, compañeros, en realidad es algo muy simple. Trae nombre, el número de menores, el domicilio, todos los datos de identificación, se pueden incluir fotografías, se pueden incluir todos los videos de convivencia, todo lo que permite identificar. Ahí también hay un apartado en donde se permite decir si tenemos o no conocimiento de en dónde está el menor, de quién sustrajo al menor, de en qué nación está. Ahora, dentro del material que yo les mandé existen más o menos, si no mal recuerdo, son 104 países que han suscrito esta convención, y por ahí también en el Word les incluí un vínculo en donde viene el listado de autoridades centrales de cada uno de estos países. ¿Por qué? Al ser un esfuerzo de convivencia y de acuerdos internacionales, nosotros desde México lo vamos a ejercitar a través de esa dirección. Si nosotros estuviésemos en el extranjero, tendrían que ir a la representación del Estado mexicano, llámese embajada de cada uno de los países o representación consular. Si nosotros estamos aquí en México, vamos a ir a la Dirección General de Protección de Mexicanos en el Exterior con ese formato debidamente requisitado. Para ese tipo de acción, nosotros podemos tener dos formas de ejercer. La primera, acompañados de la... A ver, chamacos, no peleen con sus hijos. Sugerencia, profesor. No, es que el audio. Sí, profe, se está cortando. A ver, vamos a hacer una cosa. Los voy a silenciar a todos, ¿va? Porque por ahí traen unos chiquitos que están haciendo ruido. A ver si me escuchan mejor. Levanten la mano así como dedito. A ver, compañeros, ¿me escuchan mejor? Sí, dedito. Ok. Bueno, les explicaba yo a todos, compañeros. El hecho es que yo voy a acudir y puedo ejercitar esta acción de dos maneras. Puedo solicitar un un poder especial para hacer esta representación, o puedo yo acompañar en todo momento a mis clientes, como ustedes consideren. Evidentemente aquí hay clientes que son muy nerviosos. Yo puedo solicitar ese tipo de poder para ejercitar esa acción como abogado de ellos, como representante legal, o también pueden ir a acompañarnos ellos y nosotros simplemente acudir como asesores. Esto es muy importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros tengamos la capacidad de representar, vamos a poder accionar en su nombre. Si nosotros no tenemos el interés o la capacidad de mostrar ese interés jurídico, no vamos a poder representarlos. Simplemente no vamos a tener interés jurídico en el asunto. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Alguna duda? A ver, ya los activé. ¿Alguna duda? No, perfecto. Bueno, nosotros entonces les decía, tenemos actualmente suscritos más o menos 104 países, por ahí les incluí el listado de los 104 países que están suscritos a este convenio. ¿Qué pasaría en el caso de que no tuviésemos al menor dentro de uno de estos países, o uno de los países que no ha suscrito ese convenio? Pues simplemente la acción se va a tener que volver una acción personal directamente en el domicilio donde tengan al menor. Es decir, en esta acción de restitución internacional yo solicito a través de mis medios consulares y a través de esta dirección la restitución, y ellos se van a poner de acuerdo a través de la embajada con las autoridades centrales del listado que viene ahí.
Si nosotros no estamos en eso, nosotros literal y materialmente tenemos que trasladarnos al estado donde está el menor y ahí ejercer la acción acreditando que a través de un medio ilegal o ilegítimo la parte contraria tiene a ese menor y tenemos que ejercer la acción en el país en el cual se está llevando a cabo este proceso. Entonces, es la diferencia. Mientras de acá lo podemos hacer desde México, materialmente podemos accionar a través de los medios consulares. Si este tratado no está suscrito por el país en el cual está el menor, se tiene que trasladar y ejercer la acción allá para la pelea de la guardia y custodia del menor. Esa es la diferencia. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta que 104 países son los que han suscrito este convenio y en el mundo somos actualmente 194 países, pues realmente somos la mayoría de los países, casi un poquito más de la mitad son los que sí están adheridos a esta convención y en razón de esa adición vamos a tener los beneficios que nos van a permitir lograr la restitución. Pero bueno, ¿alguna duda, compañeros? Bueno, vamos a mencionar por decir Mónaco, Marruecos, bueno, ya leyeron ahí Perú, República Checa, todos estos países son los que han suscrito estos tratados y bueno, en razón de eso. Aquí donde les mandé por ahí un vínculo, toda esta información actualizada la bajé de Relaciones Exteriores. Esto se los comento porque en el caso de que ustedes lleven a cabo una acción de esta naturaleza cuando ya sean abogados, van a tener que acudir a la página de Relaciones Exteriores. Ahí está, siempre se está actualizando, incluso puedes checar si ha habido más países y toda la lista. Acuérdense que cada día más países se han ido adhiriendo a esta convención internacional y en razón de eso, para saber si nosotros tenemos la posibilidad de accionar, nosotros vamos a lograr esto solicitando o requiriendo esta información en el portal de Relaciones Exteriores. Viene por ahí los teléfonos de contacto y todo, eso es vigente al día de hoy. Pero bueno, iniciando con la Convención Interamericana, como les explicaba yo, esto parte de la Convención Internacional, y esta Convención Internacional es una de las derivaciones del Convenio de La Haya. Esta convención maneja varios artículos. Vamos a hacer una lectura muy rápida de algunos de los artículos y esto solamente con el propósito de entender la naturaleza del convenio o de la convención, perdón. A ver, el artículo primero dice: la convención tiene por objeto asegurar la pronta restitución de menores que tengan a donde tengan residencia habitual. ¿Recuerdan lo que yo les comentaba hace rato? La intención de esto es para que los niños no pierdan continuidad. El desarrollo integral de los menores contempla esta estabilidad para poder llevar una correcta interacción con su medio. Entonces, por eso, atendiendo a esta necesidad del artículo primero de la Convención, lo que busca es justamente eso, regresarlo a sus raíces, a donde el niño está o niña está cumpliendo con su desarrollo social o su interacción natural. Pero bueno, para los efectos de esta convención se considera menor a toda persona menor de 16 años. A ver, este es un detalle muy importante. ¿Por qué 16 años? Si, por ejemplo, en México la mayoría de edad es a los 18, ¿por qué 16? ¿Ustedes qué creen? Pues porque ya se consideran adolescentes. Sí, por ahí, efectivamente, como bien dice el compañero, por ahí hay un artículo en el cual hablan de la capacidad del menor. De hecho, una de las formas de oposición es cuando el menor ya tiene capacidad y el menor no quiere restituirse. Eso es, nosotros como abogados siempre vamos a tener dos dualidades. Vamos a ser o parte atacante o parte defensora.
esta parte es muy importante entenderla. ¿Por qué? Porque a lo mejor el cliente que llega a tocarnos a la puerta no es al que le retiraron al menor. A lo mejor el que llega a tocarnos a la puerta es el que retiró al menor y les va a decir, oigan abogados, fíjense que yo me traje a mi hijo y mi hijo pues tenía mucho que no estaba con él y ahora no quiero que se lo lleven. ¿Qué tendrían que hacer ustedes como abogados para lograr que eso pase? Efectivamente, primero, determinar la capacidad y la madurez emocional del menor a través de una pericial en la cual se demuestre que él o ella tienen capacidad de determinar. Si el menor es superior a 16 años, bastará con un pronunciamiento directo, pero si el menor tiene 8 o 10 años, hay jurisprudencia que habla de que después de los 7 años se puede tomar en cuenta la opinión de los menores para respecto de cuál de los progenitores quiere tener la guardia y custodia o con quién quiere vivir, para ser más claro. En razón de eso, nosotros vamos a tener que considerar esa parte. ¿Estamos? Entonces, Sí, pero bueno, profesor, yo le veo parecido, perdón, dígame. como cuando se inicia un juicio, por ejemplo, de ejecutivo mercantil para cobrar un pagaré, pero sabemos que la persona que vamos a demandar no tiene ninguna propiedad o no podemos, ganaremos el juicio, pero nunca vamos a hacer que paguen. Algo parecido se me imagina aquí. Si nosotros nos contratan para ver si podemos obtener la restitución de un menor, pero ese menor ya tiene 14, 15 años, ya estuvo toda la vida con la persona que estaba, difícilmente va a querer regresarse. Nosotros, sí, efectivamente, compañero, tienes toda la razón, pero yo creo que ahí la política más adecuada como abogados es la honestidad. Si nosotros acudimos a explicar a nuestros clientes esa situación, de decirles, bueno, sí lo vamos a hacer, mira, este es todo el mecanismo, yo le explico todo, pero por la edad de tu menor o por el tiempo que tiene el menor fuera de ese entorno familiar, yo solamente quisiera decirle a usted que tal vez el propio menor pueda oponerse. Y literal, ahí lo que se tiene que recomendar es hablen con el menor, porque si le preguntan, él también va a tener injerencia en esta decisión. Entonces, a veces, lo acabo yo de vivir en un juicio familiar hace un par de meses, en donde a mí me decía, oiga, pues es que fíjese que el papá regresó después de 8 años y nunca quiso saber nada del niño, pero ahora que ya lo conoció, ya lo adora, y llegó y le compró una moto, un Xbox, y entonces el niño está todo lampareado, y el niño quiere irse a vivir con su papá. ¿Qué pasa? Y yo lo que le decía es, pues fíjense, tengan mucho cuidado con esa parte. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el papá nunca estuvo presente en un juicio de determinación de la convivencia con el papá, puede el propio papá solicitar guardia y custodia, y por la edad de 8 años y la jurisprudencia, el menor podría decidir si quiere estar con la señora que lo crió toda la vida o con su papá. Esa parte es muy importante y muchas veces, si bien esa parte no es jurídica, sí es una parte humana, sí es una parte en donde nosotros vamos a tener que cuidar cómo se conduce nuestro defendido. ¿Por qué? Porque a veces las mamás, y aquí disculpen mi machismo, pero a veces las mamás se dejan llevar por el corazón y de pronto es, óyeme, chamaco canalla, si no te regresas te voy a dar una friega y bla, bla, bla. Y por el otro lado, los malosos papás, pues ¿qué están haciendo? Pues llenándolos de consentidas, de premios, de viajes, y los niños evidentemente son seres humanos y en razón de esos pueden determinar la pérdida de una guardia y custodia por una decisión errónea. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el papá está sobornando, literalmente soborna al menor, lo cierto es que su desarrollo integral, aunque la mamá tal vez sea un poquito más gruñona, tal vez sea la mejor vía. Esta parte como abogados se la tenemos que hacer notar a los jueces. ¿Por qué? Porque ahí entonces la voluntad del menor puede estar viciada. En ese sentido sería un elemento de defensa para efectos de demostrarle al juez que el papá, bueno, acá papá o mamá, no quiero sonar así, pero el cónyuge que está
dándole el soborno al menor no es el mejor para que sea quien cuide y desarrolle ese menor. ¿Por qué? Pues porque su propia forma de conducirse pues es como abusiva en razón de los medios económicos. Acuérdense que por ahí hay jurisprudencia familiar donde se habla de que el juez va a tener que fallar a favor del cónyuge que otorgue mejor forma de desarrollo, pero esto no necesariamente está vinculado con lo económico. Yo de ahí les diría, incluso pueden agarrar, si llega su contraparte y le dice, es que yo gano 200,000 pesos al mes, pues yo le diría maravilloso, pero yo soy el mejor papá. ¿Por qué? Por esto, yo lo cuido, lo crío, tiene toda la educación y todo, y tú pues de esos 200,000 pesos pues dame los medios. Hay una forma de demandar en el cual cuando nosotros no podemos acreditar la forma del ingreso, demandamos el nivel de vida y a través de un estudio socioeconómico se demuestra cuál es el nivel de vida y eso se lo van a encontrar mucho porque hay muchos papás que tienen por ahí pues prestanombres o que tienen las cosas a nombre de la abuelita o de la tía o las arañas y en razón de eso dicen, mira, yo gano 3 pesos. Sí, amigo, ganas 3 pesos, pero traes un Bentley o un Mercedes del año, entonces como que eso no concuerda. En razón de eso, lo que tú vas a demandar es no por su ingreso, no por el ingreso que él declaró. Vas a demandar alimentos en base a su nivel de vida. Y literalmente van a ver, se pueden presentar evidencias del carro que usa, de la casa en la que vive, todo. Y aunque la parte contraria no tenga el ingreso acreditable, el juez le va a ordenar una pensión en razón de la forma en la que vive. Pero bueno, ya me salí del tema como siempre. Volviendo a la restitución, compañeros, por ahí nosotros vamos a tener, a ver, espérenme tantito, vamos a tener ya ejercida la acción. Vamos a pasarnos al artículo 7º de la Convención, en donde nosotros hablamos de la autoridad central. Como yo les explicaba hace un ratito, la Convención Internacional lo que busca es la colaboración internacional. Para esos efectos, dentro de los acuerdos se logró señalar a las autoridades centrales que van a ser las partes que van a ayudar a nuestros medios consulares a ejercitar la acción en el país en donde se encuentra el menor. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, volviendo a un ejemplo, llegamos al elemento en donde se nos retira un menor y ese menor es llevado a alguna otra nación y en razón de eso nosotros vamos a señalar cuál es el país a nuestra autoridad a través de Relaciones Exteriores. La autoridad de Relaciones Exteriores va a tener la obligación de comunicarse con las autoridades centrales que cada estado que suscribió este acuerdo está señalando. Y materialmente, si ustedes tienen tiempo, en el Word, el vínculo que yo les di es un vínculo activo. Si ustedes le dan, está en azul, dice autoridades centrales y viene el vínculo. Pueden elegir cualquiera de los países que están ahí y materialmente les va a dar un contacto. Eso es porque sirve para cumplir con este principio de intermediación para que las autoridades de los estados distintos participen en el procedimiento colaborando con las autoridades de México. Eso es muy importante. Pero bueno, volviendo a la convención, el artículo 7º de la convención señala que cada estado designará una autoridad encargada del cumplimiento de las obligaciones. Es decir, es el listado que también está actualizado en tiempo real. Es decir, cada vez que ustedes vayan a ejercer un procedimiento de esta naturaleza, entren para saber quiénes son las autoridades con las que ustedes van a trabajar. Y por ahí Relaciones Exteriores va a ser esa vía para que se comuniquen con ellos y esas autoridades de los distintos estados ejerciten las acciones necesarias para poder lograr esa restitución. ¿Estamos? ¿Sí estamos claros con esos niños? Este, perfecto. Y no se me duerman, los voy a poner a cantar ahorita y aplaudir. Él comenta que esas autoridades o las centrales mandan injerencias, ¿no? O opiniones, algo así. Eso es correcto, porque ellos tienen, evidentemente,
aquí estamos hablando de uno de los procesos más delicados. ¿Por qué? Porque las autoridades van a cambiar de lugar de residencia o van a regresar a un menor. Entonces ellos tienen que cerciorarse precisamente. ¿Por qué? Vamos a suponer que en el momento que nosotros ejercitamos acción de restitución, la contraparte nos dice, ¿sabe qué? Sí, pero ¿qué pasa? El menor me lo traje porque donde estaba siendo víctima de trata de blancas o estaba siendo víctima de una violencia desmedida o algo que ponga en riesgo la integridad de los menores. Evidentemente la autoridad va a tener que hacer esas investigaciones y ellos también pueden pronunciarse respecto de la viabilidad o no. ¿Por qué? Porque siempre se va a tutelar por todos los estados el bien superior de los menores. Por ahí, dentro de la Convención de los Derechos de los Niños, está considerado que cualquiera de los estados tiene esa obligación y en razón de eso, como bien aporta el compañero, existe la obligación de la autoridad de opinar respecto de si es viable o no y si es la mejor opción para nuestros menores esa restitución. ¿Correcto? Bueno, muy bien, compañero, muchas gracias. Tengo una duda. Dígame. Leyendo, yo no encontré uno que dijera de manera expresa que el sustractor ya no podría perder el derecho incluso de visita. No lo encontré de manera explícita. No existe eso. Pero ¿qué pasa si en una restitución vamos a pensar, es que no recuerdo qué artículo es, pero es un apartado, decía el B que si lo, por ejemplo, se lo lleva en un día de visita, ¿no? O sea, él tenía visita y ahí lo sustrae, ya no lo regresa. Pido la restitución. Sí. Puede perder el sustrayente, puede perder la capacidad de gozar de visita del menor después de un juicio cuando ya se me otorga a mí la guardia y custodia. Nunca puede. De hecho, a ver, ahí te platico. Nunca, y bajo ninguna circunstancia. Por ahí yo tuve un asunto en donde uno de los, bueno, más bien uno no, el papá abusaba sexualmente de 2 menores. Y evidentemente la mamá lo percata, lo denuncian, el papá en la cárcel se aventó, híjole, no sé, 10 años, no sé cuánto se aventó el señor allá adentro. Y el chiste del caso es que cuando sale, pues él busca a sus hijas, entonces pues era así como, pues, no manches, ¿no? Evidentemente por la acción, la mamá quería negarle el acceso a toda costa. Sin embargo, la realidad de las cosas es que parte de los derechos de los niños es el derecho a la convivencia. Entonces, sin importar el tipo de acción que hagan en contra de los menores, nunca se van a perder esas convivencias. ¿Cuál sería la única particularidad? Pues los medios de intermediación como los centros de convivencia familiar. Exacto. Pero, oiga, profesor, ahí no sería también que tomaran en cuenta la voluntad de los niños, o sea, porque pues finalmente pues han sido agredidos los niños y ellos mismos pueden decidir. Concuerdo. O sea, ¿no se toma en cuenta eso? Concuerdo, pero el criterio es que no se pueden perder. Yo nunca he visto en ningún asunto, y he visto unas aberraciones terribles, nunca se puede perder ese acceso de convivencia, porque es parte del desarrollo integral de los menores. No se los quitan, lo único que hacen es que hacen las visitas con pediatras, policías, especialistas, psicólogos y todo, que ven que la interacción no sea violenta o dañina, pero el hecho es que no se pierde la convivencia, Incluso si hubiese alguna negación para toda esa parte, podría ser materia de un amparo por el tema de constitucionalidad, y como vimos en una clase anterior en términos del 133, la Convención Interamericana de los Niños contempla ese derecho, y si nosotros negásemos ese derecho estaríamos haciendo una violación de carácter internacional. Es tanto como una inconstitucionalidad porque está a nivel de norma superior.
Entonces, eso no pasa, compañero, ni va a pasar nunca, así es que ni se... Pero si eso lo combinamos, por ejemplo, la materia penal, en ese momento que le hacen la denuncia que es privado de su libertad por el delito de, no sé, de abuso de menor o de violación en grado de parentesco, y si se intentara también perder la patria potestad, ¿no? Pero, a ver, eso para sí. evitar estas cuestiones futuras. Sí, a ver, mijo, la patria potestad solamente es la capacidad que tienes sobre las decisiones que rigen la vida de los menores. Patria potestad no incluye visitas. Entonces sí se pierde. La mamá puede decir, yo me voy a llevar a mis hijos a vivir a Tijuana, a Mexicali, a Nicaragua, a donde se le dé la gana, y el señor no va a poder hacer nada. Pero en razón de eso, el hecho es que al perder patria potestad tú no tienes derecho de decisión sobre los menores, pero hasta ahí no te alcanza para que ya no los vea. El hecho de perder patria potestad no implica perder derecho al acceso a los menores. ¿Sale? Y ahora, tú decías algo en donde sí se puede, y hay algo que yo les quiero transmitir y que creo que todas las clases les he tratado de explicar. Nosotros, como abogados, vamos a crear nuestros propios caminos, siempre. Y el hecho de que el día de hoy no se pueda, no quiere decir que nunca se va a poder. Yo les he explicado todos los cambios que he visto dentro de mi carrera del derecho, en donde antes la bigamia era un delito, donde en Michoacán, ¿se acuerdan del código aquel que sancionaba por dejar plantada a la novia? El derecho es una materia viva. Cuando yo empecé a litigar, el tema de los derechos humanos no era... De hecho, los jueces lo veían y decían, esto es una payasada. Y de ahí, después de muchos años de estar picando piedra, se logró esa reforma, en la cual ya se mete como principio constitucional los derechos humanos, en parte al derecho pro hominem y todos estos principios. Entonces, ¿a qué quiero llegar? El hecho de que ahorita no se pueda no quiere decir que ustedes como abogados no puedan intentar esa acción y buscando argumentaciones como las que decía el compañero. Mándeme, compañera. Profesor, ¿no se ha logrado alguna jurisprudencia? Hay puras tesis aisladas. Hay tesis aisladas y nada más. Por ahí, ahorita que estoy viendo que esta herramienta sí no está funcionando, bueno, mi opinión, la siguiente clase va a ser tratados internacionales y por ahí se van a ir para atrás porque van a aprender un camino muy interesante que va a ser los abogados creadores de derecho. Pero bueno, no los spoileo para la siguiente clase para que se queden picados. Pero bueno, a ver, mis queridos compañeros, a lo que yo voy y trataba de concluir con el compañero es, ustedes ejerzan las acciones. Su razonamiento puede convencer al juez y ese juez va a tener la capacidad de determinar. Al día de hoy eso no se puede, pero les digo una cosa, yo siempre les he explicado que el derecho es una parte esencial de la naturaleza del hombre. Es el reflejo de lo que las personas piensan. Y si nosotros ahorita levantáramos un censo en esta clase, somos 26, les puedo asegurar que el 98% estarían a favor de que si un padre abusa sexualmente o agrede de una forma tan violenta que daña al menor, que se le restrinjan las visitas sería algo razonable. ¿Por qué? Pues porque ya hay un tema muy delicado para el desarrollo de los menores. Entonces, si para nosotros que somos parte de la sociedad eso es algo tan aberrante como para sancionar privando de las visitas a los menores, muy probablemente podríamos construir caminos jurídicos para que nosotros en 10 años, en 20 años, logremos que las autoridades determinen o modifiquen la norma civil e incluso podemos llegar a solicitar la modificación de los tratados internacionales. ¿En razón de qué? En razón del bien superior del menor. Mi argumento jurídicamente sería eso. Sería decir, está bien, tú dices que es para que tenga un desarrollo integral, sin embargo, ese desarrollo integral lo está afectando emocional y psicológicamente. ¿Por qué? Por la violencia que sufrió de parte de su progenitor y en razón de eso, pues no es dable
que continúe viéndolo, porque cada vez que lo ve se acuerda, se trastorna y todo eso lo único que hace es dañar al propio menor. En razón de eso, nosotros estaríamos en posibilidad de tal vez lograr que algún juez ejerza una acción para lograr que se le prive de las visitas. De hecho, en la materia penal existe, por eso se me hizo interesante el planteamiento del compañero, existe la restricción cuando hay temas de violencia y de hecho los perciben, los aperciben o los previenen para que no ejerzan o no tengan contacto. Todos esos medios precautorios podrían ejercitarse y a lo mejor de un modo análogo podrían tratar de buscarse emparejar con la materia familiar. Pudiera ser, ¿eh? Yo no lo veo muy descabellado, pero compañeros, es por eso muy importante que todos ustedes estudien para que ustedes creen su propio derecho el día de mañana. Pero bueno, vamos a continuar, chamacos, si no nos vamos a sentar aquí 4 horas. Puro chisme. Bueno, aquí, como yo les decía, por ahí viene una solicitud que yo les hice adjunta a la información de Relaciones Exteriores, en donde viene todo lo que se necesita, pero bueno, en base a la convención, el artículo 9 señala todos los requisitos. Por ahí si lo tienen a la mano, échenle un ojo. El apartado A dice los antecedentes o hechos relativos. Esto es una breve relatoría de lo que está pasando. Pues fíjese que yo soy un hombre maltratado, mi mujer me pone a hacer qué hacer, a lavar los trastes, bla, bla, bla. Y un bondadoso juez se apiadó de mi alma y me entregó la custodia. Pero esta malosa me venadeó un día y me retiró a mi menor y se lo llevó. Esa narrativa tiene que ser sucinta y no, ya hablando en serio, no voy a empezar por ahí a contarle la novela de las 9, simplemente establecer los elementos, temporalidades, tiempo, modo y lugar de la sustracción. Entonces, a la B, nosotros vamos a incluir la información pertinente a la ubicación del menor. Esto, compañeros, no siempre va a ser así, porque a lo mejor yo no lo sé. Sin embargo, pues puedo decir de dónde lo sustrajo y por ahí Policía de Investigación tendría C4, otros elementos, incluso se podría utilizar una alerta Amber, que también es de carácter internacional, para tratar de ubicar al menor. En el caso de que no lo tengamos ubicado, lo tendremos que manifestar así. Pero bueno, los fundamentos del derecho que apoyan la restitución del menor, ¿cuáles serían sus fundamentos, niños? Pues la convención. Lo que aparece en la convención, los acuerdos de la convención de La Haya, ¿no? La convención de La Haya, la propia convención de restitución, el 133 constitucional, y dependiendo de la naturaleza de la sustracción pueden ser fundamentos penales, pueden ser fundamentos civiles, si yo tengo ya determinada una guardia y custodia. Muy bien. Además de esto, a la solicitud se va a acompañar cualquier resolución autenticada. ¿Qué es eso, abogados internacionalistas? Se va a acompañar cualquier... Autenticar es como ser oficial, ¿no? O sea, abogados internacionalistas, ¿qué se tiene que hacer para autenticar un documento internacionalmente? Apostillarlo. El apostillamiento, es correcto. A ver, compañeros, aquí es donde empezamos a formar el entramado de unos grandes abogados. Por ahí nosotros ya vimos el tema del apostillamiento. ¿Qué pasa si yo, además de que está dentro de los acuerdos de La Haya, esta persona en ese país, tenemos otro acuerdo internacional por ahí para el apostillamiento? ¿Se acuerdan? El acuerdo en el que eximen algunos países por economía procesal. Nosotros tenemos que checar ese acuerdo y si esos países están dentro de los que no necesitan autenticación a través de apostillamiento, nosotros no tendríamos que apostillar, bastaría con que si es una resolución sea una copia certificada y con eso bastará sin apostillamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Nada más estando dentro, ¿no?, de la convención. Si el país en donde tienen al menor está dentro de la convención,
de reciprocidad internacional. ¿Sí se acuerdan de esa? Ok, si está dentro de esos no vamos a necesitar volver a hacer ese proceso, pero en el hipotético de que no lo esté, sí se tiene que hacer la copia certificada y apostillar. ¿Estamos? Pero bueno, muy bien, compañeros. Además de esas resoluciones o acuerdos que permitan demostrar nuestro interés jurídico, vamos a tener que acreditar también la certificación de información por el Estado, no, esto es lo mismo, perdón. Cuando sea necesario, la traducción al idioma, eso es muy importante. Esto va a operar más o menos igual que el tema del exhorto, recuerdan. Nosotros vamos a tener que buscar, dependiendo del estado en donde se dirija la solicitud, peritos que hagan la traducción. Y todo esto es el trabajo de nosotros como abogados, compañeros, saberlo desde antes. ¿Para qué? Pues para que en el momento que yo ingrese esa solicitud, pues todo se vaya en blandito. Es decir, yo ya tengo todas las traducciones, todos los elementos bien requisitados, lo presento y la autoridad le va a poder dar un trámite más ágil a todo este proceso. Ah, caray, me están llamando. ¿Ya se salió? No, aquí estoy, perdón. Me estaban llamando, no sé quién. No, bueno, pórtense bien, compañeros. Bueno, la traducción, además de la traducción, medidas indispensables. ¿A qué se refiere esto de medidas indispensables? Si yo tengo un menor que tiene, no sé, epilepsia, que tiene un tema de diabetes, que tiene un tema de hipertensión, o yo no sé qué tipo de trastorno o situación pueda tener, nosotros tenemos que hacer del conocimiento. ¿Por qué? Porque si la autoridad extranjera hace el aseguramiento, ellos tienen que tener muy claro cómo se puede acreditar esto, pues con antecedentes médicos, recetas, todos los elementos que nosotros tengamos a la mano se tienen que aportar para que el menor no sufra ningún tipo de daño en el retorno. ¿Sale? Ok. También por ahí se tiene que acompañar todos los elementos para la identificación del menor, como que fotografías recientes, videos, descripción, todo, no sé, o sea, vamos, como cuando se nos extravía un menor, tenemos que aportar todos los elementos de identificación para que la autoridad no se vaya a traer uno que no es, ¿verdad? Se imaginan, oiga, este no es como Juan Topo en ese de los Simpsons. Pero bueno, perdón, compañeros, ya saben que yo siempre me desbalago. Pero bueno, nosotros vamos a tener dentro de esto algunos plazos señalados. Una vez que nosotros tenemos ubicado al menor, tenemos 60 días para poder ejercitar esta acción. Eso es muy importante, compañeros, porque a veces los clientes, y se los digo, 60 días. 60 días, si no mal recuerdo. Ahí viene la convención. Son 60 o 70, no me acuerdo. Pero el chiste del caso, sí son 60, ¿no? Ok. Lo que yo les digo, compañeros, el chiste del caso es que muchos clientes, y se los digo por experiencia, realmente a veces son muy, ¿cómo decirlo?, indeterminados o muy displicientes con sus tiempos. ¿Por qué? Porque no deciden. Ya, sí, licenciado, espéreme, yo lo veo y ahí le aviso y bla, 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 y andan viendo cuál les sale más barato y andan viendo otro tipo de situaciones que realmente son muy válidas, pero que en realidad no nos pueden aquí truncar. Nosotros tenemos que tener muy claro todo este proceso. ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos esos plazos, el hecho es que vamos a tener mucha posibilidad de que este ejercicio no sea eficaz. Entonces nosotros vamos a tener que actuar con la urgencia. La realidad de las cosas es que en la práctica es más fácil que sea lo contrario. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes pónganse a pensar, si ahorita les retiraran uno de sus menores, pues correrían a toda velocidad para que se los devolvieran. Pero en realidad sí hay clientes que de pronto empiezan, sí, lo busco, yo le aviso, y como saben que están con el papá, con la mamá, y en realidad pues no hay un riesgo real, pues no lo ven como algo importante, pero es nuestro trabajo
hacerles notar todo este riesgo que tienen, porque una vez que la contraparte logre acreditar arraigo en el nuevo nacionalidad, no va a haber forma de que no lo regresen. Van a gastar más porque van a tener que ir al extranjero y dentro de eso van a tener que acreditar el interés de ustedes, van a tener que demostrar que hubo una sustracción ilegal y una serie de procesos que ya se complican. Sí se puede, pero es mucho más caro y más complicado. Entonces yo les sugeriría que ustedes hagan hincapié en esta parte para sus clientes, porque es muy importante que ellos entiendan la urgencia de todos estos procesos. Entonces, pero bueno. De hecho, por lo que yo estaba leyendo, que creo que aunque ya haya la orden de restitución, si no se cumplen 45 días queda sin efecto, ¿no? Es Entonces, correcto, imagínense qué delicado. O sea, miren, estos procesos son muy interesantes, y aunque no lo crean, son procesos muy socorridos si lo saben. Es decir, realmente, compañeros, aquí hablando un poco mal del gremio, la realidad es que la mayoría de los abogados no saben todo este proceso. Esto es algo que muy poquitos, yo cuando he tenido oportunidad de participar en este tipo de procesos, me ha tocado que ya vienen después de 2-3 despachos que no supieron ahí, no, sí, tienen que ir allá, contratar otros abogados en el otro país, y la realidad es que no todos los abogados manejan este tipo de materia. Entonces son procesos que, además de que son muy bien gratificados para los abogados, realmente son procesos muy bonitos y muy elegantes. Eso es lo que le va a dar caché a su despacho, pues, para que me entiendan. Entonces es muy importante. Yo sé que de pronto ahorita la lectura que ustedes realizaron fue una lectura pues lo mejor que pudieron, pero sí los invito a que de pronto se regresen con calma y vayan desmenuzando todo esto, porque la verdad es que la materia es muy bonita y muy gratificante. Pero bueno, por ahí, compañeros, vamos a terminar ya casi la clase. No sé, podríamos seguir mucho tiempo más. Créanme que esta materia es muy grande para poder cumplir, pero bueno, no sé, traté de abordar los temas principales. Los invito a que relean el convenio que les mandé, y la realidad de las cosas es que van a encontrar, cada vez que ustedes leen un tratado, una norma, cada vez van encontrando cosas nuevas. Eso es natural. Entonces, como yo siempre les digo, los abogados estudiamos siempre, y pues aquí les va a tocar darles una repasada. ¿Tienen alguna duda adicional, compañeros? Bueno, vamos a hacer un cierre ahí nada más en conclusión, porque como siempre me gusta darles, como dicen en la AAA, las llaves y contrallaves. Si nosotros estuviésemos del otro lado, en donde nos pretenden restituir a un menor, lo que nosotros tenemos que demostrar es que el menor estuvo en un riesgo real, es decir, que la sustracción estuvo justificada. Dependiendo de la edad de nuestro menor, tendríamos que demostrar que existe el interés del menor por quedarse con nosotros. También la forma más importante sería buscarle inmediatamente el arraigo en el país en el cual yo me lo estoy llevando. Es decir, buscar ingresarlo a un colegio, que tenga actividades, que empiece a socializar, que empiece a formar parte de ese entorno, porque así van a lograr demostrarle a la autoridad que el arraigo ahora lo tienen ustedes, y eso imposibilita la restitución, porque sería tanto como desarraigarlo una vez y volverlo a desarraigar. Entonces la contraparte de este proceso sería ese, demostrar que está mejor acá y que hay un arraigo acá, que ya tiene amistades, que ya tiene escuela, que ya está formando una vida. Evidentemente el tiempo ahí juega a nuestro favor. Pero bueno, compañeros, pues un placer saludarlos. Pórtense bien, estudien mucho, no se me vayan a rajar, porque ya sé que por ahí se andan rajando algunos de que ya no quieren estudiar. Miren, yo respeto mucho a la institución, no justifico, pero hay un poco de desorganización, es una realidad, pero créanme que no es un tema suficiente para que ustedes abandonen sus estudios. Créanme que para mí es muy importante verlos el día de mañana como abogados,
Y ahorita, niños, pues tienen mucho tiempo libre y tienen YouTube, pónganse a bajar videos de los temas que traigan, hay libros electrónicos. Cualquier duda que tengan de cualquier materia, compañeros, ustedes tienen mi correo, mándemela y yo, si tengo material, se los remito, si les sé explicar, se los explico, no pasa nada. El chiste del caso es que ustedes sigan estudiando, niños. Este rollo de la pandemia va a pasar y todo va a normalizarse en algún momento, entonces necesitamos no perder la constancia y no perder esa motivación. Ustedes ya van a la mitad de la carrera, no echen todo eso para atrás y pierdan todo el avance y todo el esfuerzo que ya han tenido, ¿no? Bueno, esa es mi humilde opinión. Gracias. Está bien, compañeros, pórtense bien. Profe, una pregunta. Mándeme. Con esta contraseña que nos dio, ¿vamos a entrar dentro de 8 días a la misma hora o nos va a proporcionar una nueva? Creo que se tiene que hacer una nueva. Yo se las mando con Dianita. Por ahí esta semana les voy a mandar tratados internacionales, que es una clase maravillosa, ¿eh? Por ahí les voy a mandar 2 libros, uno que son 200 años de tratados internacionales y otro que es una especie de resumen de ese libro. Ustedes lo único, no, evidentemente, salvo que tengan el tiempo, no quiero que lean todo, pero sí que le vayan viendo al documento pequeño, son 50 hojas más o menos, viene un resumen de cada uno de los tratados y eso es importantísimo, compañeros, porque así como están viendo este proceso, hay muchísimas materias y por la supremacía de la norma, el 133 pone esos tratados a nivel de la Constitución. Entonces, si ustedes entran a un proceso y traen como parte de su fundamento esos tratados, pues le van a ganar a cualquier norma secundaria. Por ahí se los hice llegar en el tema de convenios internacionales, donde les explico eso. Entonces, créanme que conocer todas estas materias, yo sé que de pronto es mucho trabajo, pero pues ahorita que están ahí, los que estén descansando, pues échenle una vista. Por eso se los mando siempre. Y si no, pues en el tiempo, váyanlo viendo poco a poco y conozcan todas estas materias. ¿Por qué? Porque son herramientas indispensables. Pero bueno, yo les mando eso con Dianita y les mando la nueva clave y todo, y pues el acceso ahí lo tienen. Pero bueno, les agradezco mucho su desmañanada, pórtense bien. Los extraño mucho. Mándeme. La próxima semana, ¿qué me sería la clase? Es que esperamos que a las 10. ¿Quedaron a las 10? No, me dijeron de 9 a 10. A mí me dijeron de 9 a 10 y media como la clase original. ¿Y en la clase normal? Sí, nos queda otra. Pues yo creo que igual, compañera, perdón. Pues yo diría que sí, ¿no? A menos que se pongan, o sea... Sí, está bien a la misma hora. Bueno, está muy bien, chamacos. Cuídense, por favor, cuiden a todos, pórtense bien. Y si se portan mal, que sea en su casa, por favor. Bueno, adiós, chavos. Gracias. Bye. Profe, gracias. Bye. Buen día, bye. Chao. Ahorita le voy a mandar un mensaje y si me puede mandar algo completo, ¿no? Comienza con la...